Estamos de nuevo con el doctor Guillermo Pazmiño. Doctor, por favor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, primeramente quería, lo había dicho antes, felicitar a los organizadores de este congreso muy interesante, muy valioso, que lo que busca, había dicho, es aunar esfuerzos con la medicina científica, la medicina alopática, la medicina química, la medicina oficial, que simplemente buscamos el bienestar del paciente y hacer que todas las terapias y tratamientos que se hagan vayan en beneficio de él. Y el paciente eh, beneficiado de este unir esfuerzos nos da a nosotros la gran satisfacción del deber común y mucha felicidad de saber que nuestros queridos pacientes han superado un problema de enfermedad. Entonces, el tema que voy a abordar se refiere al uso de una técnica muy antigua desde la humanidad, desde la prehistoria, como es el uso de la hipnosis en la medicina. Afortunadamente, esta práctica se está extendiendo, se está incrementando importantemente en el tema de la medicina, en aspectos científicos y también en muchos otros temas, en muchas otras prácticas como la psicología, la psiquiatría, el deporte, en la, hay también la hipnosis forense, en fin. Así que primeramente voy a empezar mencionando en qué consiste la visita preanestésica y la premedicación que se utiliza en la medicina alopática. Es decir, lo que el maniobrar que se hace con un paciente antes de ser sometido a una intervención quirúrgica. Y bien, el médico anestesiólogo, al prepararse para administrar anestesia en un paciente que va a ser intervenido, previamente revisa la historia clínica del paciente, ve detalles, ve enfermedades intercurrentes, revisa los exámenes de laboratorio, revisa el informe cardiológico y con esa idea, con esa información, se dirige al paciente a conversar y preguntarle experiencias que haya tenido anteriormente en otras cirugías, el tipo de anestesia que recibió, en fin. Y generalmente el anestesiólogo termina diciéndole, bueno, vamos a usar con usted anestesia general, por ejemplo, o anestesia conductiva, dígase anestesia raquídea o peridural, dependiendo de la intervención. Y generalmente termina ahí la situación. Con el uso de la medicina alternativa, digamos, al aplicar en cambio el uso de la hipnosis, las, la situación ha cambiado ostensiblemente, ya que en las últimas décadas, hablemos 30, 40 años aproximadamente, la hipnosis ha ido tomando bastante impulso, bastante avance, gracias a la intervención de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, o sea, de científicos que se han dedicado a investigar este recurso fabuloso, valioso, que se llama la hipnosis. Y se ha podido ver de que en las últimas décadas, decía, el uso de la hipnosis en los momentos postoperatorios se han incrementado conforme se van entendiendo las necesidades a mantener al paciente en un estado fisiológico y también psicológico adecuado frente a la injuria operatoria y fortalecer y beneficiar su recuperación postoperatoria. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que una intervención quirúrgica, si bien se le califica de trauma científico,
no deja de ser trauma. Y por lo tanto, cualquier injuria al organismo, cualquier situación de este tipo, genera cambios fisiológicos en el paciente. Por otro lado, toda intervención quirúrgica a todo paciente que va a ser intervenido sí le causa temor y miedo, inconscientemente, digamos así, ya que una intervención quirúrgica, diríamos, aunque suene un poco fuerte, es una cita con la muerte, de alguna manera. Por cuanto así esté en los mejores centros, en las mejores manos, nunca pueden faltar los imprevistos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, indudablemente, pues el someterse a una intervención quirúrgica no es solamente la parte física del procedimiento en sí, sino también debemos tomar muy en cuenta la parte psicológica del paciente, la parte emocional, el estado de estrés y miedo y tensión que tiene el paciente frente a una intervención quirúrgica. ¿Y qué mejor entonces con el desarrollo, con el retomar, con el volver los ojos a este tema fascinante de la hipnosis? Se han encontrado resultados espectaculares en cuanto se refiere al preoperatorio, al intra y al posoperatorio del paciente. Entonces, es importante que en la visita preanestésica, al hacer uso de la hipnosis, es muy valioso, más que exámenes de gabinete, que sí en realidad son necesarios, no cabe duda, pero yo pienso que tiene mayor importancia mantener un contacto muy cercano al paciente, establecer lo que se llama empatía o el rapport con el paciente, la misma que se consigue al entrevistarse con el paciente dándole una sonrisa, estrechando la mano en el saludo y también el toque mágico en el hombro. Qué gusto verle, etcétera, ¿no? Y de esta manera es importante que el anestesiólogo se conduzca muy tranquilo, se conduzca sedado, sin apuro, capaz de que esa tranquilidad que tiene el anestesiólogo le transmita inconscientemente al paciente. Y dentro del diálogo que se lleva a cabo con el paciente, es importante hacer uso de aquello que se conoce como PNL, que se llama la programación neurolingüística. ¿Cuál es el objetivo de la programación neurolingüística? El utilizar frases, sentencias, oraciones que lleguen al inconsciente del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene una edad determinada, por decir 70 años, y el paciente se le ve más bien conservado, joven, bueno, se le dice ahí, bueno, creo que ya estamos conectados, ahora sí, me parece. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se busca? Decirle, caramba, ¿y cómo lo hace? ¿Qué? Usted parece, dice 70 años y parece de 55, de 60. Se le ve muy bien, etcétera. Entonces, esto es lo que se llamaría la programación neurolingüística, ¿no? Y entre otras cosas, esto va al inconsciente del paciente. Y dentro de ello, utilizar también otros términos como, por ejemplo, bueno, vamos a utilizar esta técnica anestésica y decirle, cuando se acabe la cirugía, en el caso de anestesia general, por ejemplo, cuando se acabe la cirugía, yo le avisaré. Con esto, con esta simple frase, ¿qué hemos conseguido? Que el paciente inconscientemente ya sabe que va a ir bien, que no se va a morir, que no se va a complicar, que todo va a ir bien, que el anestesiólogo y el equipo quirúrgico van a protegerle, van a cuidarle y a vigilarle estrechamente
mientras se somete a la intervención. Bien, con todo este antecedente, entonces, se puede realizar en la visita preanestésica el uso de la hipnosis. Lógicamente, se recomienda no mencionar la palabra hipnosis, sino que ya que esta palabra puede desencadenar resistencia de parte del paciente o negativa de parte de él. Y con eso el procedimiento puede verse dificultado o muy difícil de realizar. Es conveniente ya que lamentablemente la hipnosis cuando se fue utilizada para show, para funciones de teatro, de televisión, de cine, etcétera, ¿no? Lamentablemente se creó una desinformación en que mucha gente piensa que el terapeuta o el operador, el hipnotizador, digamos así, se llega a apoderar de la mente del y le hace cometer actos contra sus principios, su ética y su moral. O también supone que va a ser burla, escarnio del paciente, hacer que se coma una cebolla en lugar de una manzana y cosas así por el estilo. Entonces, obviamente esto ha creado una resistencia, así como también, por ejemplo, hurgar la vida íntima, la vida privada, o de pronto, si el caso sucede, pues si es un paciente que trabaja para el gobierno en servicio secreto, se creen que se le va a sacar los secretos que va a hacer o qué decisiones va a tomar el gobierno ante tal o cual circunstancia política. Y por esta razón, entonces, todo esto es falso. Eso no ocurre, no sucede, ya que el paciente en estado de trance, en estado de hipnosis, sabe que está siendo hipnotizado. Así es. Y entonces el operador simplemente se constituye en un guía, en un sugerente a hacer tal o cual situación, tal o cual eh, sugestión hipnótica. De pronto al paciente se le pregunta, ¿quieres seguir en trance o ya quieres salir? El paciente puede decir si quiero seguir en trance o ya quiero salir, pero sabe el paciente que está en este estado especial de conciencia. Y debemos mencionar que precisamente con el uso de la hipnosis, el componente mental que se activa importantemente es el inconsciente, ya que el consciente permanece como un espectador pasivo. Sin embargo, es entonces la mente inconsciente la que se activa importantemente en el manejo de la hipnosis. De tal manera que debemos recordar que el 90% de nuestra capacidad mental la da el inconsciente. Y a decir verdad, con la práctica de la hipnosis que hemos venido haciendo, hemos encontrado situaciones increíbles con las cualidades fantásticas que tiene el inconsciente. Como decir, como si hablamos de ciencia ficción, pues todo eso es verdad. Así que, haciendo uso de, de esta cualidad que tiene nuestra mente, podemos hacer muchas cosas y quizá llámese milagros. Es así. Bien. Entonces, ese es una de las ventajas que tiene la hipnosis. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la hipnosis no es un sustituto de la anestesia química, no es la panacea. Más bien, es una gran ayuda, es una gran ventaja que nos puede
llevar a mejores resultados dentro de una intervención quirúrgica. Pero hay que tomar en cuenta ese detalle. Y no todos los pacientes son susceptibles de ser hipnotizados. Se dice que hay un 20% de pacientes que son espectaculares en estos pacientes, hacer inclusive hasta intervenciones mayores. Por ahí se refiere ciertos casos de histerectomía, de amputaciones, en fin, en tiempos de guerra, antes de que aparezca la anestesia química. Hay un porcentaje menor que es un 20% que realmente no entran en trance. Se hace muy difícil hacerlo. Pero yo diría que si vamos insistiendo una y otra vez y varias veces, a lo mejor en cierto momento se realizan las conexiones neuronales suficientes como para que el paciente entre en trance. Y el resto de porcentaje, el 60%, es el término medio de todos los pacientes que sí entran en trance. Y para una hipnosis prequirúrgica no es suficiente llevarle a estados muy profundos. Puede utilizarse en estados superficiales y se puede conseguir beneficio al hacer uso de la hipnosis. Por otro lado, ¿qué ventajas tenemos entonces al hacer uso de la hipnosis prequirúrgica? Bien, con el uso de la hipnosis, al paciente se le debe fortalecer el ego. Si el paciente ya entró en trance, se le debe fortalecer el ego, quiere decir que el paciente está en muy buenas condiciones físicas, que el hecho de ser deportista está muy bien, que va a estar atendido por gente calificada, por cirujanos expertos, anestesiólogos expertos y todo el personal de quirófano, tomando en cuenta de que su organismo es muy fantástico y tiene grandes cualidades de autocuración. Entonces, eso se llama fortalecer el ego del paciente, que eso va a nivel inconsciente. Ahora, por otro lado, en el momento en que el paciente está en trance, entonces podemos depositar en el paciente sugestiones poshipnóticas o intrahipnóticas, como por ejemplo, con el uso de la hipnosis se puede conseguir que haya menos complicaciones, como sería menos dolor en el paciente. Y de esta manera utilizamos menos opioides, menos AINES y menos drogas que también pueden perjudicar al paciente, menos cantidad. Por otro lado, al tratar la parte emocional del dolor, como son el miedo, la ansiedad y la depresión que puede tener el paciente, con esto estamos disminuyendo el índice del estrés del paciente. ¿Qué quiere decir con eso? El miedo significa estrés, la ansiedad significa estrés, la cirugía significa estrés. Entonces, al disminuir el estrés del paciente, estamos con esto bloqueando, digamos así, la secreción de hormonas catabólicas que se secretan cuando el paciente está bajo estrés. Digan ustedes, adrenalina, noradrenalina, corticoides, mayor resistencia a la insulina, es decir, se activan todas estas hormonas catabólicas que le roban energía al paciente, que le acaban con la energía del paciente. De esta manera, si bloqueamos estas hormonas catabólicas, el estrés en el paciente bajaría prácticamente a cero. Y de esta manera, ¿qué estamos procurando? Una pronta recuperación, una mejor actividad de nuestras defensas. Tomen en cuenta que bajo estrés nuestras defensas se vienen para abajo y la posibilidad de infección es bastante posible, valga la redundancia. Pero si utilizamos la hipnosis, activamos, interesantemente favorecemos la acción de nuestras defensas, de nuestras inmunoglobulinas frente a la posibilidad de infección.
Por otro lado, además de esto, sabemos que el inconsciente se puede conseguir en el paciente disminuir la posibilidad de sangrado en el sitio quirúrgico. Vamos a decir, por ejemplo, un paciente que se va a someter a una cirugía donde haya bastante sangrado, digamos en cirugía cráneo-maxilofacial, en cirugía plástica, cirugía estética, eh, cirugía de hígado, en fin, hepatectomía, en fin. Entonces son cirugías en donde el sangrado puede manifestarse importantemente. Bajo estado de hipnosis se puede colocar la sugestión poshipnótica de que toda la sangre del sitio donde va a ser intervenido la guarde en el hígado, en riñón, en corazón, en cualquier otra parte, y que contraiga los vasos sanguíneos de la zona que va a ser intervenida lo suficiente para que prácticamente el sangrado sea escaso e insignificante. Y esto sí lo hemos visto y hemos podido conseguir este fenómeno maravilloso. Asimismo, es importante también que en el estado de hipnosis, decirle al paciente cuando se acabe la cirugía, usted escuchará y despertará tranquilo, relajado, con mucha energía. Y para evitar el vómito postoperatorio, se utilizará asimismo la sugestión indirecta, o sea, programación neurolingüística, que es la que Milton Erickson utilizó y creó en su escuela de hipnosis. Decirle, cuando usted despierte, sentirá hambre y sed. Entonces, indirectamente le estamos aquí diciendo al paciente que no va a vomitar, no va a tener vómito. Y la verdad, hubo una anécdota aquí que sí, no sé si puedo contarles. En fin, era una paciente que yo le había tratado por una lumbalgia y a la final, durante un año, el disco intervertebral ya se destruyó y era necesario intervención quirúrgica de columna. Entonces ella vino a que le haga la hipnosis prequirúrgica. Ella sabía que yo hacía hipnosis y bueno, de tal manera que le puse la sugestión de que toda la sangre de ese sitio, de la intervención quirúrgica, la va a guardar en el hígado. Y va a ser mínimo, muy escaso el sangrado, que va a tener seco prácticamente ese sitio de intervención. Bueno, el caso es que cuando despertó la paciente se había despertado a sí mismo muy tranquila, muy relajada. El comentario fue: me he dormido, qué rico que me he dormido, en fin. Y finalmente la paciente, en cambio, comenzó a dar guerra en recuperación porque tenía sed. Y a la enfermera le tenía: señorita, me muero de sed, señorita, me muero de sed. Deme agua, deme. Claro, la enfermera dijo: no puedo darle porque está recién operada y puede vomitar. Y bueno, la paciente siguió insistiendo hasta a tal punto que el residente tuvo que administrar líquidos, eh, unos 500 cc de lactato Ringer, y seguía con sed la paciente. Luego administró unos 500 más, que fue ya 1 litro, y finalmente terminó administrándole otro litro de agua, pero la paciente seguía con sed. Entonces ya tanto molestó a la paciente que le dijeron, bueno, ya, le dieron el traguito de agua y con eso la paciente quedó agradecida. Fue una anécdota muy curiosa, muy interesante, ¿no? Que fue obra del inconsciente, obra de la sugestión poshipnótica. Claro, doctora, está muy Entonces, interesante esta anécdota, perdón que le corte, muy interesante esta anécdota que usted me está contando, suele pasar muchas veces y a mí también me ha tocado pasar, bueno, con algunos pacientes suele suceder ese tipo de cosas, ¿no? También vamos a ir con una pregunta que tenemos. Dice, ¿cómo influye el estado de ánimo en el paciente al ser hipnotizado? Además, también vamos a ir con unos saludos que nos están bien de nuestros amigos televidentes, de Marlene Cerón para Irmi Olivo. Dice, muy buenos días desde Riobamba, un saludo desde Riobamba, Ecuador, nos están viendo desde ahí. Para Estivals Almeida, igualmente un saludo desde Quito. Y bueno,
En contestación a la pregunta esa que tenemos, doctor, ¿cómo influye el estado de ánimo en el paciente al ser hipnotizado? Bien, eh, tengo la bendición de que yo llevo haciendo hipnosis unos 18 años aproximadamente. Y la verdad, todos los pacientes a quienes he hipnotizado, cuando han salido del trance, se han sentido felices, no contentos, felices. Porque la hipnosis en cierta manera también es un aprendizaje. El paciente descubre que su mente tiene cualidades extraordinarias, que su inconsciente tiene cualidades fabulosas. De tal manera que el paciente, ha habido casos en que yo les he hipnotizado. Por ejemplo, hablemos, para que se entienda más claro. En una cesárea, la paciente está con miedo por todo, por la intervención, por el bebé, en fin. La paciente tiene miedo en una paciente cesárea. Entonces, el momento que la paciente está ya preparada para la cirugía, podemos utilizar unos pocos minutos que son, qué sé yo, 5 minutos suficientes, como para que la paciente entre en trance. Y aquí hacemos uso de un recurso fabuloso que se llama la autoscopía. La autoscopía consiste en hacer que el paciente se introduzca dentro de su organismo al sitio de donde uno quiere investigar cualquier situación. En este caso, a la paciente dice que ella se introduzca en el útero donde estaba su bebé y le mire al bebé y converse con el bebé, porque es así. Porque hay que entender que tanto el bebé como la madre están conectados telepáticamente y simplemente con el recurso mental del inconsciente establecen diálogo. Bueno, el momento que el bebé sale, yo suelo sacar desde el trance para que disfruten de la maternidad. Y entonces, cuando ya le ven al bebé, ya le conocen y se llevan a la sala de niños, generalmente la paciente dice, doctor, no sea malito, póngame otra vez en ese estado que me puso, que estuvo muy lindo, póngame así, me sentí muy bien, chévere. Entonces, hay una gran aceptación de parte de los pacientes frente a la relajación. No usemos la palabra hipnosis, porque da miedo, da temor y dudas, ¿no? A la relajación. Y bueno, la verdad sea dicha, influye mucho en la recuperación del paciente. Y como les digo, se puede hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, siguiendo con el tema, en esta paciente que tuvo su bebé, en un momento cuando me dijo, póngame otra vez así como me hizo, en trance, ni sé cómo, perfecto. Entran en trance y claro, en la segunda vez lo hace mucho más rápido, tal vez con un cosa así o un toque aquí, la paciente al instante entra en trance. Pero fíjense ustedes la magnificencia del inconsciente que en algún momento yo les digo, bueno, ahora diríjase a la sala de niños y mírele a su hijo y dígame cómo está su bebé, cómo está él, cómo está vestido, en fin. Entonces van describiendo, dicen, por ejemplo, el niño está vestido, está con una ropa de tal color, está dormido, está acostado. Yo les digo, ¿a qué lado? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Inmediatamente me he dado eh, la decisión de llamar a pediatría y preguntar cómo está el bebé. Exactamente reportan que está dormido, que está con tal ropa, que está al lado tal y todo lo demás. Exactamente tal como describe la madre, solamente con su mente inconsciente. Es increíble, es fantástico, pero es muy hermoso. De tal manera que eh, eso es lo que hemos conseguido con los pacientes que se someten a hipnosis. Obviamente, esto tiene que hacerlo una persona que se haya preparado, que haya estudiado, que conozca bases básicas, fundamentales de psicología, en fin, hacer de la hipnosis una práctica científica.
¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Claro que sí, doctora. Aquí tenemos una pregunta de Juanita Miranda Patiño. Dice, cuando se puede aplicar la hipnosis, ¿es en un adulto mayor para que pierda el miedo a la intervención que le van a realizar? Desde luego, claro. Bueno, el caso es que eh, en los adultos mayores más bien son sensibles a la hipnosis. Entran en trance bastante fácil, bastante. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? En adultos muchas veces se puede hacer la inducción hipnótica sin que se le diga, a ver, relájese, respire profundo y cosas por el estilo. Eh, yo he visto que los adultos mayores entran fácilmente en trance y les fascina. Y voy a contar un caso. Ahí se entiende mejor. Era un paciente que se operaba de próstata, era un señor de unos 78 años, ¿no? Él se operó con anestesia conductiva, quiere decir anestesia raquídea, en la cual el paciente está amortiguado de la cintura para abajo. Y de esa manera, pues se le somete a la intervención quirúrgica. Sin embargo, en la visita preanestésica, el paciente que entre en trance bastante bien. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Tenemos la ventaja de que no hemos utilizado como premedicación, como suele hacerse en la medicina alopática, el uso de drogas, de opioides, diga usted morfina, diga usted barbitúricos, diga usted sedantes, diazepam, cualquiera de esos. De alguna manera, eh, estos medicamentos, aún en dosis pequeñas, pueden provocar accidentes, como decir depresión respiratoria, paro cardíaco, hipotensión, bradicardia, en fin, poner en riesgo al paciente. No así con la hipnosis. Con la hipnosis no se produce ningún cambio hemodinámico, ningún cambio respiratorio, nada en absoluto. Se mantiene estable el paciente, pero se mantiene en un estado de tranquilidad y relajación. Porque, ¿qué sucede? Que estas drogas, estos sedantes y todo lo demás, ¿dónde actúan a nivel de la mente? Actúan en el consciente, en la mente consciente del paciente, pero no actúan en la mente inconsciente del paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Engañarle al paciente, al consciente del paciente y nada más. Pero el inconsciente sigue estresado, sigue con miedo y sigue en estado de shock y de pánico. Es como damos la basura y la colocamos debajo de la alfombra. No hemos conseguido mayor beneficio. No así con la hipnosis. Y me acuerdo que este paciente, volviendo al tema, se operaba de eso. Y en la conversación, para establecer la conexión con el paciente, el rapport, ¿no? La afinidad con el paciente, estuvimos conversando un momento ya en sala de operaciones y le dije, a usted, ¿qué música le gusta, don José? Me dijo, me gusta la música nacional y la canción que más me gusta es Avecilla. Perfecto, ya estaba la cosa. Entonces le puse en trance nuevamente a don José y durante toda la intervención quirúrgica él estuvo escuchando la canción Avecilla, interpretada por todos los artistas ecuatorianos y todas las sinfónicas ecuatorianas. Y cuando se acabó la cirugía, le saqué del trance y le expliqué que había terminado con éxito la cirugía. Entonces me reclamó, me dijo, doctor, no me dejó escuchar un hito más de Avecilla. El hombre estaba muy feliz y contento de que mientras él estaba abierta su barriga, valga la expresión, él estaba viviendo una experiencia y expectando la interpretación de la canción preferida por él. Entonces en ancianos sí, va bien, va muy bien, bastante bien. ¿Alguna otra pregunta Claro, muy antes de continuar? interesante. Sí, sí, de hecho tenemos muchísimas buenas preguntas. Una de Carly que dice, después, ¿se puede someter a la hipnosis a cualquier persona o hay excepciones, por ejemplo, a personas con problemas mentales o drogadicción? Bien,
Hay discusión, por ejemplo, digamos, en pacientes con problemas mentales. Nos vamos a referir, por ejemplo, a los pacientes esquizofrénicos. Hay discusión al respecto, no están de acuerdo todavía. Unos dicen que no se debe hacer eso. También en pacientes epilépticos, por ejemplo, también unos dicen que no aconsejan hacer eso porque puede de pronto convulsionar el paciente estando en estado de trance. Otros, en cambio, dicen que sí, que se puede utilizar. Y se refieren a que el uso de la hipnosis en estos pacientes se puede conseguir haciendo uso de la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Que se activan y se estimula la función cerebral, activando la regeneración de las neuronas que han sido lesionadas o que están lesionadas, estableciendo nuevos contactos nerviosos a través de las dendritas y de las terminaciones nerviosas para que nuevamente regeneren el área afectada del paciente. Yo la verdad sí he hipnotizado a personas con epilepsia y hemos visto mejoría en los pacientes. Menos frecuencia, por ejemplo, en los ataques. Es decir, es hacer el papel de Robin Hood. Utilizar las zonas sanas del cerebro, esa energía de las zonas sanas del cerebro hacia las zonas enfermas. Como sucede, por ejemplo, en problemas con pacientes con problemas cerebrales, como por ejemplo secuela de accidente cerebrovascular, trauma cráneoencefálico, que han quedado con secuelas. Y se puede conseguir de que el cerebro se reactive a través de la hipnosis. O sea, el mito de que una vez que una neurona muere se acabó y nunca más se vuelve a regenerar, eso ya no existe. Ahora actualmente hay la teoría de que las neuronas vuelven a regenerarse como cualquier otra célula. De tal manera que sí se puede hacer uso de la hipnosis en enfermedades neurológicas. Sí es factible. ¿Alguna otra pregunta quizá? De hecho, una pregunta más de Andy. No, perdón, de Fernando Delgado Cajas. Dice, en áreas de la salud se aplica la hipnosis a qué parte de la preparación quirúrgica. Esta sería una de las últimas preguntas que tenemos. Ya. A ver, si me repite, por favor. A ver, Claro ¿en que qué? sí. Dice, de la salud se aplica la hipnosis aparte de la preparación quirúrgica. Perfecto, y ahora sí. Espera, por ejemplo, aparte de la cirugía, se puede utilizar en obstetricia para hacer el parto sin dolor, por ejemplo. Se puede utilizar en odontología. Se puede utilizar ¿qué digamos? Hay también la hipnosis forense, o sea, para investigar, hacer investigación de delitos, de crímenes y de cosas así. Se puede utilizar también en el deporte, por ejemplo, para que un deportista rinda mucho más, se puede hacer uso de la hipnosis para que su rendimiento sea mejor. Se puede utilizar también en conjunción, en ayuda, en dúo con la medicina alternativa, digan ustedes, acupuntura, terapia neural, homeopatía, haciendo que el tratamiento realizado con esas medicinas alternativas se potencialice el efecto. En dolor ni qué decir, mucho más. ¿Cuál es el objetivo de la hipnosis? Hacer que el paciente se familiarice con el discurso hipnótico y de pronto él practique lo que se conoce como autohipnosis. Aquel se autohipnotice y se realice la terapia que él necesite. Qué sé yo, si tiene migraña, tiene un dolor de hombro, cualquier cosa de esas,
él, haciendo uso de la autohipnosis, él mismo se cure, que el mismo paciente sea su propio médico. También se puede utilizar en otros aspectos, como por ejemplo radiología. Hay pacientes que tienen miedo a estar en lugares cerrados, ¿no? Claustrofobia, y al paciente se le puede poner en trance y se le puede hacer el estudio sin problema. En otros temas como endoscopía y en fin, se puede utilizar en muchos aspectos del asunto de la hipnosis. Por ejemplo, si alguien se olvidó una llave y no sabe dónde dejó, se le hipnotiza y le hace que se acuerde dónde dejó la llave y la llave la encuentra, porque se activa la memoria. O sea, la activación de la memoria es una cualidad también extraordinaria del inconsciente. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? No sé cómo estamos de tiempo, No, por favor, Natalia. no, por favor, ¿Eh? continúe nomás. Estamos muy bien de tiempo, continúe. Ya, bueno, no hay otra pregunta, ¿no? No, No, seguimos entonces, ya. Estame viendo, se achicó. Ya. Perfectamente, bien. Entonces, como decía, todo esto tiene la mente inconsciente, estas grandes cualidades. Y como digo, esto no es nada nuevo, porque esto viene desde nuestros abuelos, desde la prehistoria, donde ellos curaban haciendo uso de la hipnosis, de lo que ahora llamamos hipnosis. Y así a través de la historia se ha ido utilizando este recurso eh, muy favorablemente. Y debemos tomar en cuenta también que el inconsciente, entre muchas cualidades que tiene, es un componente de la mente que nunca duerme y nunca es capturado por la anestesia general. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inconsciente siempre está alerta. El inconsciente es el que tiene que ver con toda la función del sistema nervioso autónomo. Digan ustedes, intestino, glándulas, aspecto endocrino y muchas otras funciones que que el consciente no las puede realizar. Respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, todas esas funciones que dependen del sistema nervioso autónomo lo maneja el inconsciente. Ahora bien, al decir que el inconsciente no duerme, que pasa las 24 horas del día y los 360 días del año despierto y en estado de alerta, quiere decir que cuando a un paciente se le somete a una intervención quirúrgica en el transoperatorio, es importante que, por Dios, el personal de quirófano, cirujanos, anestesiólogos y todos, no hagan uso de términos, frases, sentencias que perjudiquen al paciente. Porque el inconsciente se comporta como un niño obediente y cualquier cosa que se opine o se diga mientras el paciente está en anestesia general, el inconsciente cumple. Por decir, si un cirujano abre una paciente que tiene un cáncer avanzado y terminal en el abdomen y emite comentarios negativos como decir, uy, esta paciente se muere en un mes, pues exactamente al mes se muere la paciente. O si la paciente va a tener un dolor tremendo en su etapa final. Pues sí, señor, eso va a pasar, porque el inconsciente cumple con esa orden, sea en serio, sea en broma, lo que sea, pero el paciente, el inconsciente oye y cumple esa situación. Por lo tanto, es importante establecer comentarios positivos en favor del paciente y así tendrá un posoperatorio y un final en caso de un cáncer terminal más adecuado, una etapa terminal más llevadera y sin menos trauma para el paciente.
Entonces es muy importante evitar esos comentarios negativos hacia el paciente. Yo recuerdo el caso de una paciente que tuve, voy a contar el caso. Una paciente común y corriente, 25 años, joven, sin ninguna patología, se sometió a una intervención de vesícula, una colelat. Y caramba, después de la cirugía la paciente entró en un estado de depresión tremendo, hasta con intento de suicidio. Chusa, vino a mi consulta y caramba, pensé que dije a lo mejor sangró mucho la paciente, que es una causa, justamente un sangrado importante es causa de depresión, ¿no? De ahí en las pobres mujeres que dan a luz, después del parto viene la depresión postparto, es por el sangrado. Eso ya es otro tema que está dentro de la acupuntura, pero bien. Entonces en esta paciente sospeché que pudo haber sangrado, ¿no? Para que sin antecedentes ni causas, ni antecedentes familiares, ni nada por el estilo, tenga este problema psiquiátrico de depresión, hasta con intento de suicidio. Bien. Para ello, entonces tuve que hacer uso de la hipnosis y regresé el tiempo para que ella vaya declarando e informando todos los eventos que se iban dando cuando fue su intervención quirúrgica. Y claro, ella contaba cuando le llevaron al quirófano, le colocaron la solución intravenosa, cuando comenzó a sentir sueño y que luego visualizó la cirugía, hicimos uso de la visualización que se llama, ¿no? Para que visualice la cirugía y me iba contando lo que iba sucediendo. Identificó al hígado, le dije, ¿está mirando el hígado? Me dijo, sí, ¿qué color le ves? Un color ladrillo, un color normal. Le dije, debajo del hígado a lo mejor está una bolsita que es su vesícula. Ella reconoció, dijo, sí, digo, ¿qué color está? Bueno, describió el color, el tamaño, etcétera. Y en un momento sucedió que la paciente se puso a llorar. Y lloraba, pero a mares. Bueno, en ese momento le dije, ¿qué sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué está sucediendo ahora? Y había sido que el cirujano tuvo la eh, imprudencia de hablar mal de la paciente. Que esta fulana tal y cual, etcétera, 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 etcétera. O sea, le insultó a la paciente, le ofendió, le hirió a la paciente. Y claro, ella se sintió muy mal, se sintió culpable, como que ella fue la causante de su enfermedad. En fin. Entonces, por eso es importante ser positivo con el paciente en todo momento, en todo momento. Y claro, un ejemplo es que el momento de la inducción anestésica, cuando vamos a empezar anestesia general, se puede hacer uso de una hipnosis breve, corta, suficiente como para que el paciente entre en trance inmediatamente. Ahí se hace uso de los órganos de los sentidos, como son la visión, la audición, la palpación y el olfato. Y entonces, en ese momento, se le pide al paciente que visualice algún lugar que le agrada, que escuche los sonidos, o sea, a visualizar la visión, que escuche los sonidos, estamos con el oído. Y también que se acueste a descansar ahí, a sentir el calor de la arena, por ejemplo. Estamos en la parte sinestésica y que perciba el aroma del lugar. Estamos en la parte olfatoria. Con esto logramos entrar en trance más rápidamente. Esta es la escuela de Milton Erickson, que es increíble, fabulosa. Fue un médico fantástico. Él curó muchas enfermedades solo con hipnosis. Increíble, fabuloso. Entonces, hecho eso, es importante eh, señalar estos detalles en el paciente. Y es también dentro de la preanestesia o durante la anestesia, de que si, por ejemplo, el paciente se va a despertar
intubado o con una sonda nasogástrica o una colostomía, cualquier cosa de esas. Señalarle de que eso precisamente son sus mejores amigas, sus mejores compañeros y que están preservando su vida y que les cuide. Así evitamos que el paciente tolere mejor la sonda nasogástrica, la intubación, etcétera, todos aquellos aditamentos que nos pueden estorbar, una sonda vesical, por ejemplo. Entonces nos pueden estorbar, digamos, en cierta manera. Pero con la hipnosis hacemos que les amen a estos estorbos. Así es. Bien. Y durante la intervención quirúrgica también se puede hacer uso del paciente en hablar, en darle sugestiones en el oído con el tono de voz hipnótico, por ejemplo. Si está sangrando, decirle, contrae los vasos sanguíneos de tal sitio donde te están interviniendo y guarda la sangre en otro sitio, con lo cual se ha conseguido resultados muy importantes e interesantes de que disminuye el sangrado del paciente. Con eso evitamos administrar sangre. No soy enemigo de la sangre, nos usemos mejor. Y también algo interesante que también quisiera referirme es que, bueno, la hipnosis se puede utilizar en ciertos procedimientos quirúrgicos, yo diría que sí. Como había explicado, hay pacientes que son ultra sensibles a la hipnosis. Por decir, uno comienza a hablar y el paciente entra en trance. Son pacientes fabulosos. Y se reportan, como digo, casos de intervenciones quirúrgicas mayores que se han realizado con hipnosis. Caso de histerectomía, de amputaciones, de traumatología, en fin, de urología, que sí se puede realizar. Obviamente, para esos pacientes hay que hacerlos varias sesiones previamente, como decía, para establecer nuevas conexiones neuronales y nerviosas con el fin de conseguir el efecto anestésico. En esto hay que ser muy selectivo y saber seleccionar adecuadamente el paciente. Bien, una rama de la cirugía en la cual se puede utilizar la hipnosis y hemos usado es la neurocirugía. ¿Cuál es la ventaja? De que en neurocirugía, digamos cirugías de cráneo, para decir, se puede conseguir la ventaja de que muchas cirugías de cráneo se pueden realizar bajo hipnosis y de hecho hay algunas cirugías que se realizan con el paciente despierto. Por ejemplo, la cirugía de epilepsia, ¿no? Se la hace al paciente en estando despierto o con una sedación suave. Pero podemos también utilizar la hipnosis en neurocirugía de este tipo, ya que ventajosamente el cerebro, si es que tiene que extraer algún tumor, alguna cosa, no, no es doloroso, no siente dolores, no hay dolor en el cerebro. En las meninges sí, pero leve, no es un dolor así importante. Entonces, de tal manera que se puede hacer uso de la hipnosis mientras el paciente está siendo intervenido en neurocirugía. Digamos, si queremos establecer si el sitio donde estamos interviniendo compromete una zona vital, por ejemplo, la función motora de un brazo, por ejemplo, entonces le dice al paciente en estado de trance, mueva el brazo y bien. Ahora, si es que va operando y no mueve el brazo, significa que le está diciendo al cirujano, aléjate de ahí, porque no es de ese lugar. Y de esta manera sí hemos realizado intervenciones quirúrgicas. Yo recuerdo el caso de una vez con un neurocirujano que él hace cirugía endoscópica, o sea, introduce un trocar por la cabeza, por el cerebro, y llega al centro de la tierra del cerebro, donde están los ventrículos cerebrales. El caso es que es un paciente que él usaba válvulas de descompresión intracraneal, porque tenía hipertensión intracraneal
por la presencia de cisticerco. Y este cisticerco había taponado la comunicación entre el tercero con el cuarto ventrículo, a través de los cuales fluye como agua el líquido cefalorraquídeo. Al no haber esa comunicación y estar tapado esa comunicación entre tercero y cuarto ventrículo, entonces se producía la hipertensión endocraniana, para lo cual los neurocirujanos colocan unas válvulas de descompresión y mantener estable al paciente. En este paciente le habían cambiado como 10 veces las válvulas. Entonces el objetivo de aquí era entrar con el trocar al centro de la tierra, digamos así, del cerebro, o sea, al tercer ventrículo, y ahí se encontraba el cisticerco. Con una pinza cogió el cisticerco y se la sacó. Cirugía impensable unos 20 años atrás, imposible. Pues con la endoscopia les llegamos ahí. Y el momento entonces en que quería destapar o establecer la conexión entre el tercer y cuarto ventrículo, comenzó a taladrar, digamos así, a limar, a lijar ese sitio hasta obtener nuevamente el orificio de comunicación. A este paciente lo hicimos así precisamente bajo hipnosis. Terminó la cirugía. Una vez que había terminado, salió del trance el paciente y estuvo más despierto que nadie, como si nada hubiera sucedido. Entonces, en neurocirugía sí se puede hacer. Lo mismo en cirugía, por ejemplo, de epilepsia, como había indicado anteriormente, que ahora se hace cirugía de epilepsia. Y entonces la hipnosis juega un papel muy importante y valioso. Hemos usado también en otros procedimientos, como por ejemplo parto sin dolor, por ejemplo litotripsia extracorpórea, esa que le golpean a nivel renal para sacar cálculos renales, endoscopía diagnóstica, en fin. Y también para establecer diagnóstico. Por ejemplo, un paciente no sabe qué le sucede en el estómago y por ahí le dijeron que tiene gastritis, por ahí una úlcera, etcétera, etcétera. Entonces se puede conseguir que el paciente se introduzca en su interior y describa lo que encuentra. ¿Ya? Por ejemplo, valga la pena sobre este tema. Tengo a mi haber modestamente 40 pacientes embarazadas que he diagnosticado el sexo del bebé para saber qué hacer, si comprar ropa rosada o ropa celeste. Y efectivamente, en todas las pacientes hemos logrado diagnosticar el sexo del bebé. Se les introduce, o sea, se les pone en trance, luego se hace que ellas se introduzcan en su útero, miren al bebé y describan el sexo del bebé. Eso lo hemos hecho luego comprobado con ecografía. Y el ecógrafo ha dicho sí, es bebé o es mujer. ¿Mm? O sea, los alcances de la hipnosis son extraordinarios. Tan es así que ahora existen centros en los países del primer mundo en que se realiza lo que se conoce como hipnosis experimental, que gracias al avance de la radiología, de la resonancia magnética, etcétera, se somete al paciente en estado de trance para ver la reacción que tienen los diferentes centros cerebrales frente a un estímulo, frente a una sugestión hipnótica. Claro que sí, doctor Guillermo. No, bueno, perdón que le interrumpa, tenemos aquí una pregunta de Kayinti Pachacamac. Dice, doctor, muy buenos días. Por favor, ¿nos recomienda una práctica sencilla para la aplicación de la hipnosis? Ya voy a eso perfectamente. Bien, la hipnosis, la verdad, es una disciplina tan maravillosa que está al alcance de cualquier persona. Está al alcance del que quiere aprender, adquirir conocimiento y que le agrade esta práctica. Yo creo que a todos nos agrada.
porque una vez que vemos los resultados nos emociona y seguimos en la investigación. Es verdad, puede haber momentos que uno falle, que uno fracase, pero no importa. Precisamente cuando falla, yo he tenido fracasos, desde luego. He tenido pacientes que no han entrado a entrarse por nada, pero a la final he buscado la manera de cómo capturar al paciente, cómo ponerlo en trance. Y de esta manera, entonces, a la tercera es la vencida, o a la quinta es la vencida. Se puede repetir varias veces y los pacientes entran en trance. Y lo que es más, yo he visto en profesores que alguna vez intentaron hipnotizar a una compañera y ella era rusa, precisamente. Y entonces la verdad es que no fue fácil para él, pero a la quinto intento, ahí logró ponerle en trance a la compañera. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces son pacientes que tienen un poco de problemas con la atención, en fin, pero podemos insistir y con eso podemos conseguir, ¿no? Entrar en trance a un paciente. Como digo, esto para hacer la práctica de la hipnosis no se requiere ninguna cualidad mental especial, ni hacer pacto con el diablo, como alguna vez alguien me dijo. Fue un médico, me dijo, pero usted debe tener algún contacto con alguna entidad poderosa. Bueno, para asustarle le dije, sí, tengo a veces, yo pido ayuda a Satanás. Y el doctor se fue corriendo del miedo. Y así, ¿no? Pero la hipnosis está al alcance del que quiera aprender. No se necesita ninguna cualidad especial mental ni nada por el estilo. Simplemente hacer y hacer y hacer y practicar y practicar y practicar. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No, doctora, esa era la última pregunta como para ya terminar y finalizar, ¿no? Ya. Bueno, si me dan unos minutitos más para poder terminar, ¿no? Bien. Ahora, Claro, por favor. habíamos hablado de la neurocirugía. Ahora, en el servicio de emergencia, por ejemplo, en un hospital, ahí es donde más puede funcionar mejor la hipnosis, porque un paciente que entra a emergencia se encuentra en lo que se llamaba antes en estado alterado de conciencia. La hipnosis en sí es un estado alterado de conciencia, pero ya no se utiliza alterado, ahora se utiliza un estado especial de la conciencia, refiriéndose a la mente, digamos así. Entonces, un paciente que ingresa a un servicio de emergencia se encuentra en un estado especial de conciencia. Y entonces ahí también se puede hacer uso de la hipnosis para tranquilizar al paciente y someter al procedimiento que sea necesario. Ejemplo, un quemado. A un quemadito se le puede someter a hipnosis y hacer las curaciones de quemaduras posteriormente bajo hipnosis, sin problema. Y en el momento que ingresa a emergencia se le puede hipnotizar al paciente y poner la sugestión de que evitará la hinchazón, el edema y la inflamación en el área quemada, haciendo que se recupere adecuadamente y activando todos sus mecanismos de defensa y de autocuración en emergencia. Ahora bien, el momento que el paciente ya va a recuperación es cuando comienza la recuperación del paciente. De tal manera que al paciente se le indica que mientras él colabore, por decir, si ahora él no va a ingerir alimento alguno, pues mañana se va a servir un exquisito bistec, una comida que le agrade a ese paciente. De esa manera se estimula también inconscientemente la actividad de curación del paciente. Y es importante que en recuperación el personal de enfermería no use la palabra dolor ni tampoco vómito, sino usted está bien, se siente bien, le veo muy bien, su operación fue un éxito, va a recuperarse pronto, le felicito. Porque si usted le dice al paciente, ¿le duele? Sí. ¿Va a vomitar? Sí. Entonces no es esa la forma, sino entrar de una forma indirecta a, a fortalecer el ego del paciente, sus cualidades de autocuración. Y por lo tanto, yo sugeriría que la enseñanza de la hipnosis médica debería extenderse no solamente a médicos, anestesiólogos, a psiquiatras, psicólogos,
sino también al personal que está más en contacto con los pacientes, como es el personal de enfermería. Porque personal de enfermería, personal de fisiatría, auxiliares de enfermería, utilizar una simple hipnosis leve y con eso se consiguen grandes beneficios en el paciente. Por decir, un paciente que no quiere levantarse porque está recién operado, se resiste. Entonces, simplemente se puede hacer uso de la hipnosis y se puede conseguir que el paciente, sin que se dé cuenta, él ya esté levantado y esté sentado en la silla, pero usted haya salido de la cama. Por lo tanto, recomendaría que también que en la formación de médicos, en los posgrados de anestesia, de ginecología, obstetricia, etcétera, se incluya la enseñanza de la hipnosis. Esa sería mi recomendación final. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa? ¿Algo? No, perdón, no, mi estimado doctor Guillermo, bueno, esa ha sido su intervención del día de hoy, una intervención súper interesante, un tema súper interesante que muchos de nosotros tal vez no sabemos. Unas pequeñas palabras, ¿no? Como despedida, como para despedirse para todos nuestros amigos, colegas, médicos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho su compañía y estoy para servirles. Estoy dispuesto a compartir mi conocimiento con los que quieran, con quienes quieran, sea personal médico, sea de enfermería, en fin, ya que nuestro principal objetivo es el paciente. Y qué mejor que el haber solucionado una patología en un paciente y su recuperación es nuestra felicidad también. Claro que sí, también nos puede decir dónde le podemos encontrar, en qué parte. Bueno, podrían comunicarse con ustedes. No sé si tienen ustedes mi teléfono, tal vez. Me parece que sí. Ya. Entonces, bien, pueden más fácilmente a través de ustedes hacer el contacto y ustedes me avisan y estoy listo para servir, listo para ayudar, atender en donde sea posible, con mucho gusto, con de mil amores. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta intervención, por esta pequeña charla que ha sido súper interesante en esta mañana, ¿no? Que nos habló pues sobre el tema de la hipnosis prequirúrgica y usos cotidianos, un tema súper interesante. A todos nuestros amigos televidentes, igual de pedirles que compartan en sus redes sociales, ya que son temas súper interesantes que pueden llegar a muchas personas. Y también pedirles que no se desconecten, que igual vamos a seguir con la charla después con el doctor César Salazar, una charla igual súper interesante. Así es que, doctor, muchísimas gracias, muy amable en esta mañana por habernos compartido de sus conocimientos. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Que Dios les bendiga. Igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias.